Bien, les invito a abrir las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y bueno, nosotros estamos en una serie del libro 1 Timoteo. Estamos verso a verso predicando preciosa carta del apóstol Pablo a este joven pastor llamado Timoteo. Y estamos en el corazón, justamente en el centro de la carta, donde Pablo le dice a Timoteo, y lo vimos la semana anterior, para que si tardo, o sea, yo te estoy enseñando todo esto, Timoteo, escribiéndote todo esto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y eso lo vimos la semana pasada, cómo la iglesia levanta la verdad, cómo la verdad y la doctrina es tan importante para nosotros y debemos conocerla. Conocer la verdad de Dios para poder como iglesia hacer columnas y baluarte de ella. Y hoy vamos a centrarnos solamente en el verso 16. Yo no acostumbro a predicar de un solo versículo, pero este versículo es tan grande, tan maravilloso, tan lleno de doctrina, tan lleno de verdades, que evidentemente no voy a estar a la altura de lo que significa este texto, pero voy a hacer todo mi esfuerzo en poder explicar la palabra de Dios con claridad para bendición de cada uno de nosotros. Pero es un texto maravilloso y es la razón de por qué estamos aquí, es la razón de por qué Pablo le escribe a Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 del primer libro a Timoteo. Dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Leámoslo una vez más. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Vamos a orar al Señor. Padre, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, pidiendo, Señor, su bendición, su gracia. Padre, que su palabra sea poderosa en esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ser edificados, nutridos, Señor, que tu glorioso evangelio sea expuesto, Padre Celestial, y Cristo, nuestro Salvador, sea exaltado. Gracias por este evangelio, gracias por Cristo encarnado, gracias porque un día se hizo hombre para morir por nosotros y darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor, por tu gran salvación y gracias por este misterio de la piedad. Oh Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos por tu gran misericordia en el santo y precioso, bendito nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en medio de un mundo que está lleno de confusión espiritual, doctrinal, la iglesia necesita tener una brújula clara. La iglesia necesita, sobre todo en nuestros días, tener un evangelio claramente expuesto, una doctrina claramente expuesta. Porque, hermanos, vimos la semana pasada que es necesaria la verdad. Hoy día, en muchas iglesias se prefiere elevar otras cosas por sobre la verdad de la palabra de Dios, lamentablemente. A veces la emoción, a veces la experiencia, a veces la superficialidad, a veces la música, por sobre lo más importante que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo viene diciendo en los textos anteriores cómo Timoteo debía conducirse, cómo debían ser el culto de la iglesia en el capítulo 2, cómo debían ser las oraciones dentro de la iglesia, cómo debían elegir a los pastores, los requisitos de aquellos obispos, los requisitos de los diáconos que estuvieran sirviendo en la iglesia. Le dice que la iglesia debía ser columna de la verdad, pero todo esto en base al evangelio de Jesús, en base a la gran verdad, en base a este misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne, basado en la verdad absoluta que es nuestro Señor Jesucristo, en el fundamento de toda verdad, en la verdadera piedad que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice ahí en el texto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Muchos creen que esto que va a introducir ahora, o que está introduciendo el apóstol Pablo y que va a mencionar a continuación,
fue un himno de la iglesia primitiva. Hermanos, una declaración doctrinal condensada en un par de líneas, que está lleno de doctrina, lleno de verdades. Y pensaba yo, mientras estudiaba este texto, aparte de lo del sermón, cuán importantes son las confesiones de fe en la iglesia. Cuán importante es que la iglesia tenga claro lo que cree, claro su doctrina, porque la iglesia primitiva declaró su doctrina, declaró lo que ella creía acerca de Dios, acerca de la persona de Dios, de quién es Dios. La iglesia no tenía dudas sobre la verdad. La iglesia siempre ha sabido cuál es la verdad y cuál es la doctrina que nosotros debemos creer. Entonces, una declaración doctrinal condensada en unas pocas líneas poéticas, una declaración que abarca toda esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación hasta su glorificación. Dios, hermanos, fue manifestado en carne y nos invita a nosotros a vivir en esa verdadera piedad, en ese verdadero misterio de la piedad, vivir en unión con aquel que se hizo carne y ascendió a los cielos y reina desde el cielo, donde el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando la Biblia habla de la palabra misterio, no significa algo oscuro, algo enigmático, no significa que es algo que nosotros no podemos saber, sino cuando habla del misterio, en muchas otras ocasiones también en el Nuevo Testamento, pero en esta, cuando se refiere al misterio de la piedad, se está refiriendo a algo que no estaba totalmente claro en el Antiguo Pacto, que no estaba totalmente revelado anteriormente, pero que ahora se ha revelado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. No es algo, el misterio de la piedad no es algo misterioso para nosotros, no es algo enigmático, sino algo que ha sido revelado en la persona y obra de Jesucristo, para que nosotros podamos contemplarle, para que nosotros podamos ver la gloria de Cristo, para que podamos ver a ese Dios manifestado en carne, a ese Dios que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que fue recibido en gloria. Que fue recibido en gloria. Entonces, este misterio nos revela todo el Evangelio. Nos revela la obra de Cristo desde su encarnación hasta su glorificación. Entonces, en otras palabras, lo que este texto está diciendo en su comienzo, en su introducción, es que todos los creyentes afirmamos, nosotros confesamos que es grande, que es maravilloso, que es central en nuestra vida este misterio que ha sido revelado en Cristo y que es el centro de toda nuestra vida cristiana, que es el centro de todo lo que nosotros creemos. O sea, Pablo no está hablando de algo oscuro, no está diciendo esto es algo, les voy a mencionar algo ahora que ustedes no pueden entender, algo que solamente los más espirituales pueden comprender. No, es algo que está revelado, hermanos, para todos nosotros, es una verdad gloriosa, es el glorioso evangelio de Jesucristo, de la obra de Cristo. Aunque antes estaba velado, ahora ha sido plenamente revelado en su persona y obra. Es la historia del Dios eterno. Es la historia del Dios que se encarnó. Es la historia del Dios que se hizo hombre por nuestros pecados. El que vivió sin pecado. El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Que murió en lugar de pecadores. Que fue vindicado o justificado por el Espíritu. Que fue contemplado por los ángeles. Que es proclamado entre las naciones. Y que será recibido, y que fue exaltado en gloria en el cielo. Y esto es el centro de la teología, pero también es el corazón de la vida cristiana. Toda la vida cristiana, amigo mío, hermano mío, depende del Evangelio. La vida cristiana nace del Evangelio. Todo lo que hacemos, no lo hacemos porque la iglesia pone reglas, porque la iglesia tiene un manual, un libro de orden, el cual debe atender de manera minuciosa y hacer todo lo que ahí dice. No, todo lo que hacemos, vivimos y confesamos tiene que ver con lo que el Evangelio revela en la palabra de Dios, o que la palabra de Dios revela en el Evangelio, que Dios fue manifestado en carne. Si nosotros amamos, y la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, aún a nuestros enemigos, lo hacemos porque Cristo nos amó hasta el fin. Si nosotros entregamos algún servicio en las cosas del Señor, lo hacemos
no porque la iglesia me manda a servir, sino porque Cristo sirvió hasta la muerte. Si nos manda la Biblia a perdonar a nuestros ofensores cuando hacen ofensas, a pedir perdón, es porque Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Nada es un conjunto de reglas, un manual de cierta denominación. Todo lo que hacemos y no hacemos, lo hacemos por el Evangelio, por lo que Cristo manda en su palabra, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande. Entonces hoy más que nunca, hermanos, necesitamos mirar a ese centro. Hoy más que nunca necesitamos volver al Evangelio. La iglesia de Cristo, los cristianos necesitamos volver al Evangelio. Porque la piedad sin Cristo se convierte en moralismo. En comportarnos de una forma, pero sin Cristo ahí, sin el Evangelio. La vida cristiana no se trata de cambiar mi conducta solamente. Es mucho más que eso. Porque la misión, el hacer obras sin Cristo, se convierte en activismo. Podemos hacer muchas cosas por la iglesia, pero no muchas cosas motivados por el Evangelio para el Señor. Ser activo en la iglesia no significa ser un cristiano fiel. No es sinónimo. Puedo encubrir mi falsa comunión con Dios o mi mala comunión con Dios a través de hacer actividades dentro de la iglesia. Es mucho más que eso, hermanos queridos. Porque si en nuestra adoración, en nuestros cultos, como ya lo hemos visto, no está regido por el Evangelio, por la palabra de Dios, sin Cristo no es más que un ritual vacío. Si el Señor no está ahí, si el Evangelio no está ahí, entonces el Evangelio no es un accesorio dentro de nuestra fe. El Evangelio es la fe misma, lo que creemos, lo que confesamos. El Evangelio es el centro de la vida cristiana. Entonces, ¿qué significa este versículo? En eso meditaremos hoy día. ¿Qué significa lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16? Leamos nuevamente la primera parte del versículo de la declaración. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. O sea, hermanos, miren lo que está diciendo. Dios fue manifestado en carne. Aquí se nos muestra el glorioso suceso de la encarnación. Este misterio que incluso fue transformado por los falsos maestros ya en el siglo 100 aproximadamente después de Cristo, donde muchos decían que Jesucristo no había venido en carne. Algunos falsos maestros, si usted lee segunda de Juan, se va a dar cuenta, decían que Jesucristo no había venido en carne. Ellos decían, ¿cómo la deidad, el Dios eterno, el poderoso, puede hacerse hombre como nosotros si nosotros estamos contaminados? Nuestra carne es mala. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Bueno, ¿qué le dice Juan a esos hombres? Todos aquellos que dicen que Jesús no ha venido en carne es un anticristo, no es un cristiano. Porque la verdad bíblica central para nosotros es que Jesucristo se hizo hombre. Es una doctrina fundamental, parte del Evangelio. Sin esa doctrina nosotros estaríamos perdidos. Es el misterio de la encarnación. No fue un profeta el que fue encarnado. No fue un ángel, hermanos, el que fue encarnado. No fue un buen maestro el que fue encarnado. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Dios se encarnó. ¿Usted puede comprender ese misterio? Donde Dios se hizo como nosotros. O sea, algo que estaba oculto, ahora nosotros podemos entenderlo a través de Cristo. Donde Dios viene a salvarnos. Donde Dios se hace como nosotros. No es una criatura de Dios, no es un ser creado por Dios, es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, quien se hace hombre por nosotros. Como dice Calvino, decía él, Cristo no apareció como un hombre simplemente, sino que el Dios eterno se hizo visible en una forma comprensible para nosotros, descendiendo a nuestra humanidad sin dejar de ser divino. Dios descendió, se humilló, como dice la palabra, haciéndose como nosotros sin dejar de ser el verdadero Dios. Y esta verdad es central en el cristianismo. Quien no crea esto es un anticristo, no es un cristiano, porque es una verdad central. Dios tomó un cuerpo humano. Y hermanos, podemos ver en la Escritura que Él sufrió hambre, padeció hambre, tuvo sed, cansado del camino,
dice Juan 4, cuando se encontró con la mujer samaritana. Y finalmente, en un cuerpo humano murió por nosotros. Y Juan, que presenta de manera distinta la vida de Cristo desde su perspectiva, él dice, en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, de esa palabra eterna que estaba ahí con Dios. Y el Verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice el verso 14, y aquel Verbo, aquella palabra eterna de Dios, se hizo carne. Y habitó entre nosotros, dice él, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagina, hermano, el silencio del cielo fue interrumpido para que el Hijo de Dios viniera, descendiera y se hiciera como nosotros. Él, el que desde la eternidad habitaba en luz inaccesible, cruzó ese umbral de lo infinito y se vino a lo finito, a hacerse como tú y como yo, limitado al tiempo y al espacio. Se hizo un bebé, mamó. Para poder crecer, tuvo que crecer en sabiduría, en gracia, en conocimiento, humanamente hablando, para morir por nosotros, para vivir la vida que tú y yo no vivimos. Esa vida perfecta que Él vivió lo hizo, no porque Él necesitara la salvación, sino porque tú y yo necesitábamos de esa salvación. Tú y yo necesitábamos de esa vida perfecta de Cristo para que Él muriera en nuestro lugar, en lugar de pecadores, miserables, necesitados como nosotros. En la encarnación, hermano, es tan milagroso eso que lo inmenso se hizo pequeño. Se hizo un bebé que nació en Belén de Judea. Lo eterno, que no está limitado al tiempo y al espacio, se hizo hombre y entró en el tiempo. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo. Ninguna mente puede entender todo lo que significa la encarnación, que Dios se haya envuelto en la fragilidad de la carne, que Dios se haya hecho un hombre. Por eso su nombre era Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios hecho hombre, no un visitante distante, sino un hombre que conoció la noche y el día, el frío y el calor, el sabor del pan, el dolor de las lágrimas. En todo eso Cristo se identificó con nosotros para vivir la vida que nosotros no vivimos. Imagínate que el Creador que hizo el cielo y la tierra, el Creador que sostiene todas las cosas, que hizo las galaxias, que sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho, ahora es sostenido en los brazos de una temblorosa joven, haciéndose como uno de nosotros. El que nunca tuvo necesidad de nada, ahora tenía hambre en el desierto. El que ordenó los mares con su voz, pidió agua a la mujer samaritana. Ahora tenía sed. El que viste todas las cosas, el que viste los lirios del campo, como dijo Mateo ahí en el capítulo 6, y las flores del campo, murió desnudo por amor a ti y a mí. Murió desnudo en una cruz. Fue despojado, fue colgado, fue desnudado. El que sopló aliento de vida a Adán en el Génesis, ahora con un suspiro entregaba su vida para darnos vida a todos nosotros. Y todo esto sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser el verdadero y único Dios. Descendió a nuestra humanidad, como bien decía Calvino, sin dejar de ser divino. Descendió a ser hombre sin dejar de ser Dios. No perdió su gloria, como algunos tratan de hacer entender. Cristo no perdió su gloria. Recuerdan que en la boda de Canaán, en el primer milagro, cuando Él convierte el agua en vino, ¿qué dice el texto? Dice así: Jesús mostró su gloria. Él es glorioso porque Él es el verdadero Dios. No perdió su gloria, sino que la veló bajo el manto de la humanidad. Temporalmente se humilló. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, vistió las ropas como de un campesino para vivir humildemente por nosotros, para cargar nuestros dolores, para morir en una cruz por nosotros.
Hermanos, la encarnación de Cristo no es simplemente un hecho doctrinal para aprenderlo de memoria. Cristo fue encarnado. Es la carta del amor de Dios más grande escrita para nosotros. Que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios lo vemos manifestado claramente en la obra de Cristo, del Hijo de Dios. O sea, Dios se hizo hombre para rescatarnos. El Dios del cielo se inclinó al polvo, ensució sus pies para poder levantarnos de nuestra caída. Entonces, hermanos, eso significa que Dios fue manifestado en carne. Nos está abriendo Pablo nuestra vista, nuestra mirada, para que podamos contemplar la gloria de Dios, para que podamos contemplar a ese Cristo encarnado, a ese Cristo que se hizo hombre. Hermanos, Dios no envió simplemente palabras, Dios envió a su propio Hijo. Esa palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué responderías tú a eso si el sermón terminara aquí solamente, si el mensaje, el texto terminara aquí en Dios manifestado en carne? ¿Qué responderías tú frente a esto? ¿Qué responderías frente a esta declaración, frente a esta verdad de que Dios fue manifestado en carne? Hermanos, no hay lugar para la indiferencia. Si Dios se hizo hombre por nosotros, tú no puedes ser indiferente a esto. Tú tienes que reaccionar a esto. Dios lo hizo por pecadores como nosotros. La única respuesta posible para esto, para la obra que Dios hizo de haberse encarnado, de haberse hecho como uno de nosotros, de haberse humillado, es gratitud, es renuncia, es una vida entregada, una vida de adoración a aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros. Es la única respuesta posible ante esta verdad de que Dios se manifestó en carne. Dios fue hecho hombre. Pero no solo dice eso, sino también el texto dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y esta palabra justificado también puede traducirse como vindicado o la declaración de Cristo como justo en el Espíritu. Y ojo, no fue Cristo justificado como nosotros fuimos justificados por necesidad, porque Él no tuvo pecado. Él nunca pecó, nunca hizo engaño, nunca hubo maldad en su boca. Esta declaración de vindicado en el Espíritu, justificado con el Espíritu, apunta a su resurrección. En el momento en que el Espíritu Santo declaró, testificó de su justicia divina. El Espíritu Santo, al resucitarlo de los muertos, dijo: Él es justo, Él vivió una vida perfecta, Él se humilló por el hombre, ahora va a ser justificado en el Espíritu, ahora va a ser exaltado a la diestra de Dios. Porque Él es el Hijo de Dios. Fue la vindicación de Cristo. Cristo no quedó en el sepulcro. Cristo resucitó de entre los muertos, porque fue vindicado por Dios mismo. Dios mismo justificó, vindicó su muerte, resucitándole de entre los muertos. Cristo no solamente fue manifestado en carne, no solamente murió por nosotros, sino que también, hermanos, resucitó por nosotros. O sea, el cielo lo declaró inocente. El cielo dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El cielo mismo, Dios lo levantó a través de su Santo Espíritu de entre los muertos. Porque todo lo que Él hizo, no lo hizo por Él. Todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Él era justo y murió por los injustos. Él dejó su gloria y vino en humillación a morir por nosotros. Entonces Él es Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Luego dice el texto, visto por los ángeles. O sea, los ángeles estuvieron presentes en todo su ministerio, todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Nosotros a quienes vemos ahí, a los ángeles anunciando la venida del Salvador. Cuando Cristo nació ahí en Belén de Judea. Y hasta su resurrección gloriosa, nosotros vemos a los ángeles. ¿Quiénes estaban en la tumba? Ahí cuando las mujeres van a ver el cuerpo de Cristo. Los ángeles. Los ángeles le dicen a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? A Cristo.
quien resucitó. Cristo es visto de los ángeles. La obra de Cristo, hermano, fue tan gloriosa que incluso los seres celestiales la ven. No fue algo simplemente terrenal, sino que aún los ángeles contemplan con asombro la gloria de Cristo. Por eso dice Hebreos, o Pedro dice que son cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y si los ángeles lo adoran, y si los ángeles contemplan la gloria de Cristo, hermanos, cuánto más nosotros, simples criaturas. Cuánto más nosotros, criaturas terrenales. Entonces Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo fue aquel que fue justificado, vindicado por el Espíritu en su resurrección y visto por los ángeles. Y luego también dice el texto en el verso 16, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y esto nos habla de la misión que nosotros tenemos. Algunos dicen que en el texto Pablo lo que hace es llevarnos del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Creo que Sugel Michelén dice eso, donde nos lleva a contemplar el cielo, luego nos lleva a la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Y así está haciendo Pablo en este texto. Porque también este evangelio, esta verdad de que Cristo murió y resucitó, de que Dios fue manifestado en carne, es algo que debemos proclamar, es algo que debemos predicar, que debe ser predicado a los gentiles. O sea, la encarnación no fue solo para un grupo étnico. El evangelio se extiende a las naciones. El evangelio es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, donde dice que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ya no solamente era algo centrado en los judíos y en su linaje, sino en todas las familias de la tierra. Y este evangelio debe ser predicado, es la misión. Es lo que nos dice Hechos, capítulo 1. Cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la gran comisión el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces hay un mundo caído, hay un mundo que no adora a Dios. Y como dice John Piper, que la misión o las misiones existen porque la adoración no. El mundo no está adorando a Dios y necesitamos que el mundo adore a Dios, que Dios sea conocido, que la gloria de Dios sea conocida en el mundo. Es por eso que debemos predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. La historia del evangelio es una historia de expansión. Usted lee el libro de Hechos y cómo el evangelio llega a los confines de la tierra, llega hasta lo último de la tierra. Y la historia de la iglesia señala lo mismo. No solamente el ministerio del apóstol Pablo, de los apóstoles, sino también de los misioneros que fueron a muchos lugares predicando el evangelio. La historia de Hudson Taylor, de Adoniram Judson, entre otros, que predicaron la palabra de Dios. Incluso algunos que dieron su vida por la causa de Cristo, por predicar el evangelio, porque los gentiles oyeran de Cristo. O sea, este mensaje es tan grande, este ministerio de la piedad es indiscutiblemente grande, tan grande, que debe ser predicado también a los gentiles. Debe ser anunciado a aquellos que no tienen a Cristo. Y debe ser creído en el mundo. Es un evangelio que fue creído, no solamente fue predicado. Y esta verdad nos llena de esperanza. Esta verdad que señala Pablo aquí nos llena de esperanza a nosotros. La fe en Cristo no es una utopía. No predicamos y tiramos la semilla ahí junto al camino solamente. Sabemos que esa semilla también va a caer en buena tierra. Y esa semilla va a dar fruto. Y va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Porque el evangelio es poderoso para salvar. Porque el evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo de ese evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces es un evangelio del cual no debemos avergonzarnos y debemos proclamar con verdad, con fidelidad. Porque ese evangelio va a avanzar y ese evangelio va a ser creído en el mundo. Porque si el Señor no viene aún, es porque aún hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo que tiene que creer. Mucha gente que tiene que venir a los pies de Cristo. Cuando se complete el número de los hijos de Dios, entonces Cristo vendrá por ellos.
Pero ahora ese número que nosotros no conocemos no está completo. No está completo. Y hasta que no esté completo, el Evangelio debe seguir expandiéndose. Las misiones deben seguir existiendo. La palabra debe seguir siendo predicada. Iglesias deben seguir plantándose. Porque este es un Evangelio que debe ser predicado a los gentiles y creído en el mundo. Cristo no es solo una verdad, Cristo es el Salvador. Es el Salvador del mundo. Millones de vidas han sido transformadas por el Evangelio de Jesús. Pregunta, amigo mío, ¿has creído tú en Él? ¿Has creído en el Evangelio de Jesús? No basta con creer o conocer de Cristo. La pregunta es más directa, ¿has creído verdaderamente en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque tú puedes ver la gloria de Dios, contemplar a ese Dios encarnado, a ese Dios que se hizo hombre por nosotros, cuando tú crees en Jesucristo. Como dice la Escritura, puedes comer su carne y beber su sangre, apropiarte de Él cuando tú crees verdaderamente en Cristo y conocer este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? Y el texto concluye con otra frase ahí que dice recibido arriba en gloria. Note, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y esto nos habla de la exaltación final de Cristo. Cristo, hermanos, siendo Dios, lo leíamos en el estudio de la mañana, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, en la pobreza de Cristo, en su pobreza, fuésemos enriquecidos con ese don tan grande de la vida eterna, con ese don tan grande de la salvación. Hermanos, Cristo se hizo hombre, dejó su gloria. Dice Filipenses 2, cuando dice que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo, como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque la deidad se estaba haciendo limitado como uno de nosotros, hermanos, se estaba haciendo hombre. Eso se llama el estado de humillación. Cristo se humilló. Dice Efesios que descendió a las partes más bajas de la tierra, hablando de su humillación. Vino a hacerse hombre, nació en Belén de Judea, ahí en un pueblillo, una aldehuela, como dice el himno, en Belén. Pero dice la Escritura también, cuando Filipenses 2 dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y ahí está la vindicación de Cristo, fue justificado en el Espíritu. Eso significa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que toda lengua, la tuya y la mía, confiesen que Jesucristo es el Señor. Cristo fue vindicado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él era glorioso antes de la eternidad, pero se encarnó humillándose, haciéndose como nosotros, pero después fue recibido arriba en gloria, y ese es su estado de exaltación. Cristo fue exaltado entre los hombres para ser el Dios hombre y para ser Señor de todas las cosas, de toda la creación y de todos nosotros. Él es Señor. ¿Cuál es el nombre, sobre todo nombre, que se le dio a Cristo? El de Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y esa última línea nos lleva a esa ascensión y glorificación de Cristo. Después de venir a este mundo, Él fue recibido arriba en gloria. No fue dejado en el sepulcro. No está vagando en la tierra. Cristo fue exaltado a la diestra del Padre.
Y Él reina desde el cielo. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y reina a través de su iglesia aquí en la tierra. Pero su exaltación no pudo ser posible sin antes su estado de humillación. Sin haberse Él humillado por nosotros. Antes de ser exaltado, vino al valle más hondo. Antes de ser exaltado, Cristo se hizo hombre, se hizo siervo por nosotros. Se hizo un siervo. El que habitaba en la gloria eterna, como dijimos, se vistió de carne frágil. El Señor de todo, tomó la toalla, un lebrillo, y lavó los pies de sus discípulos. Se hizo un esclavo, un trabajo de un esclavo, para dejarnos ejemplo a nosotros, para que nos amemos unos a otros, para que le amemos a Él, para que le sirvamos a Él, para que lo glorifiquemos a Él. Lavó los pies polvorientos de simples humanos, de 12 discípulos, y luego se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Él fue glorificado y le fue dado ese nombre que es sobre todo nombre. Lo sentó a su diestra, dice Efesios, sobre todo principado y autoridad. Él gobierna todo, las cosas visibles e invisibles. Todo lo creado, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque de Él, por Él y para Él, dice Romanos, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él. Cristo no está pasivo, Él reina ahora, hermanos, desde el cielo es su trono, como decía, la tierra es el estrado de sus pies, y Él edifica su iglesia, y déjame decirte que pronto volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Por eso que no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de servirle, de adorarle, de buscarle. Él volverá como ese héroe de guerra, victorioso, coronado por nosotros, ya no como un mártir, ya no derrotado en la cruz, sino victorioso, porque hoy Él reina. Él ya derramó su sangre por nosotros y aseguró la salvación de sus escogidos eternamente. Entonces, hermanos, es un texto que nos debe dar mucho ánimo, que nos debe alentar nuestro corazón, porque para el creyente desanimado, si tú estás desanimado el día de hoy, hermano, esto es una verdad, una verdad esperanzadora. Cristo reina, no desde un trono distante, sino a la diestra del Padre, velando por los suyos, intercediendo por nosotros, dice la Biblia, intercediendo por ti y por mí, y asegurándose de que ninguna lágrima sea en vano, asegurándose de que sus hijos sean garantizados y guardados sin caída hasta el final, porque estamos en la mano del Padre y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada? No, Pablo dijo, por lo cual estoy seguro. Note la seguridad de Pablo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni tu desánimo, ni tu pecado, ni tu maldad. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso levántate en el nombre de Cristo y anima tu corazón, alienta tu corazón, abandona el pecado y sirve a aquel que es digno de ser servido. A Cristo servimos, un Rey victorioso, un Rey Dios que se hizo carne, se hizo hombre, que murió en la cruz por nosotros, pero fue levantado, resucitado, vindicado en el Espíritu y recibido arriba en gloria. Él es glorioso y reina desde el cielo. Y Él nos levanta y nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no va a poner una carga pesada sobre tus hombros. Él pone su yugo que es fácil, porque Él lo lleva por nosotros. Y si tú no has tenido un encuentro con Cristo, si tú no has conocido a Cristo verdaderamente aún, bueno, este Salvador te llama. No te llama desde el desprecio, sino desde su trono. Y te dice, ven a mí. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Mientras hay vida y esperanza. Mientras tienes vida, tienes esperanza de buscar a Cristo.
de humillarte a Él, de volverte a Él de todo tu corazón. Estoy seguro que ninguno de nosotros puede entender tus debilidades, tus necesidades, pero Cristo sí la entiende. Él conoce aún lo más profundo de tu corazón. Él no tiene necesidad de que nadie le presente tu vida. Él te conoce. Él te conoce lo más profundo de tu corazón. Y su exaltación, su vindicación en el Espíritu, su justificación en el Espíritu, nos enseña, nos asegura que Él tiene el poder para salvarte. Así como tuvo el poder para resucitar de entre los muertos, tiene el poder para darte vida eterna a ti también. En Él está la vida. Esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. Entonces Él conoce tu corazón. Grande es el misterio de la piedad. Este enigma, o sea, este misterio no es un enigma, no es una verdad oscurecida, sino es una verdad revelada a través de Cristo. Jesucristo, Dios encarnado, justificado, adorado, predicado, creído y glorificado. Él es el Señor Jesucristo. En la eternidad, Él entró en el tiempo, fue planeado en la eternidad, en ese decreto eterno del Dios Trino, fue planeada su venida y Él entró en el tiempo y la justicia de Dios se vistió de misericordia y vino a morir por nosotros. Entonces, hermanos, vivir el misterio de la piedad es nuestro desafío. Debemos vivir este evangelio, debemos creerlo y vivirlo en nuestra vida. Porque el cristianismo sin Cristo, el cristianismo sin este misterio de la piedad, de que Dios fue manifestado en carne y recibido arriba en gloria, es como un cadáver, es una religión muerta. Si Cristo no es el centro de tu vida, eso es lo que tú vives, una religión muerta, eres un cadáver. Pero Cristo es el que le da vida a nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra fe. Toda verdadera piedad fluye de nuestra vida y nuestra unión y nuestra comunión con Cristo. ¿Vives tú la verdadera piedad? ¿Vives tu vida afianzado en tu unión con Cristo? ¿Proclamas en tu vida el Evangelio de Jesucristo? ¿Anuncias las verdades del Evangelio? ¿Anhelas ardientemente la gloria de Cristo, que Él regrese por nosotros, que Él nos venga a buscar? ¿Crees tú que Él reina desde el cielo y reina en nuestra vida y en nuestro corazón? Bueno, son verdades que debemos abrazar, creer y vivir. Y caminar en ellas. Y si aún no has creído, bueno, el Señor te ofrece la salvación eterna en Cristo Jesús. En Él puedes ser salvo, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la invitación para aquel que no cree es venir a Cristo, a acudir a Cristo por la fe, creer con todo tu corazón. Pero para aquellos que son ya creyentes, para aquellos que ya son suyos, la invitación es a vivir cada día a la luz del Evangelio, a la luz del Cristo exaltado, del Dios que no quedó en la cruz. La cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Cristo vive y Cristo reina. Y en base a esa verdad debemos vivir nosotros, recordando que Él fue humillado por nosotros, que Él nos amó hasta la muerte y dio su vida para que nosotros le sirvamos y vivamos para su gloria. Vamos a orar.